Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Agradecidos, hermanos, con nuestro Padre Celestial por la nueva oportunidad que nos da de estar nuevamente acá. Es un gran gozo. Yo le doy gracias a mi Padre Celestial por darme esta oportunidad y también a nuestro Padre Espiritual. Lo bendecimos. Hoy, hermanos, yo quiero que me acompañen. Quiero iniciar clamando por la guianza de nuestro Señor para que nos pueda dar un mensaje para que llegue a nuestro corazón. Acompáñeme. Padre, bendito sea tu nombre. Agradecemos nuevamente un día más de vida. Agradecemos, Señor, que has tenido a bien, Señor, darnos tu bendición. Te suplicamos, Señor, te suplico que estos dichos de mi boca, Padre, no sean pensamientos humanos, sino que sea un mensaje de tu corazón al corazón de tu pueblo. En este tiempo tan precioso, Señor, que nos has permitido vivir, este tiempo de la historia. Gracias. Bendice a todos aquellos que están pasando por un tiempo de dificultad. Y yo te suplico, Señor, que haya una palabra para cada uno de los que están oyendo este mensaje. Amén, amén y amén. Hermanos amados, hoy yo quiero pedir su atención. El tema de hoy es atrayendo la atención de Dios. Y de verdad es importante atraer la atención de la persona con la que uno está hablando. Verlo a los ojos, ver las características de su rostro, intercambiar las emociones que uno puede tener. Y hoy en día vemos que eso en algún momento se está perdiendo. Es bien importante que cuando uno hable con otra persona lo pueda ver cara a cara. Pero hoy con la terrible, diría yo, avalancha de tecnología que nos ha estado invadiendo y que nos está arrollando, en algún momento uno puede estar hablando con otra persona, pero esa persona está utilizando los artículos, los teléfonos, el teléfono, el iPad, y uno está sintiendo que esa atención no está siendo correspondida. Entonces, cabalmente en una prédica anterior que nuestro apóstol decía, la tecnología nos arrolló. Sin embargo, creo que hay formas para poder apartarse un poco de todo lo que puede estar obstruyendo esa comunicación y poder poner atención. Pero hay que lograr atraer la atención. Y hoy vamos a ver algunos personajes que atrajeron la atención de Dios. Hay muchos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siervos de Dios, siervas de Dios que atrajeron esa atención, la atención del Padre, la atención del Hijo, la atención del Espíritu. Pero hoy vamos a centrarnos en dos o tres personajes que, por supuesto, son personajes que nos dejaron un legado para saber cómo atraer la atención de Dios. Aquí está, esta es una traducción importante que es la Biblia del Oso, y vemos a este primer personaje que vamos a estar viendo el día de hoy, Abraham. Abraham en ese momento era un personaje hijo de Taré. Mire, y Taré en el Antiguo Testamento era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era un lugar donde había mucho politeísmo, donde había idolatría
y donde Taré, según algunas referencias bibliográficas, Taré era un hacedor de ídolos. Mire el personaje de dónde viene, de adorar a la diosa de la luna, dicen algunas referencias, y él tallaba ídolos para esta diosa. Abraham, hijo de Taré, ¿cómo es que Abraham, hijo de Taré, logra obtener la atención de Dios? Sin embargo, hay algo que Dios vio en la vida de Abraham. Algunas referencias dicen que Abraham ya no quiso seguir esa tradición, ya no quiso ser idólatra, y eso agradó a Dios y le sacó de Ur de los Caldeos con su padre. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, le dice el Señor a Abraham. En este verso, en Génesis 12:1 dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu naturaleza, miren, y de tu naturaleza, por eso es que me gustó esa traducción, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Interesantemente, aquí Abraham está rompiendo con todo vínculo que tuvo en algún momento con su familia, con sus ancestros, y rompió al momento de decidir obedecer al Dios Altísimo, rompió con esa cadena que lo ataba a una tierra que él no sabía dónde era. Hermano, de verdad, eso es bien importante, pero atrajo la atención de nuestro Padre Celestial. Mire, ¿y qué es lo que le dice? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, esto a mí me llama. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Mire qué bendición tan grande la que Abraham atrajo del Señor, atrayendo su atención, tomando la decisión de seguirlo, de obedecerle y de creerle a Dios. No por la Biblia lo define como el padre de la fe. Abraham, padre de la fe, pero por supuesto que Abraham le cambian su nombre. Abraham obedece, pero hay algunas características que vamos a ver de Abraham y después de Abraham. Mire, interesantemente, ¿qué decía o cómo se traduce el nombre de Abraham? Padre enaltecido. Y padre enaltecido no tenía hijo. No tenía hijo y le dan la promesa que iba a ser padre de multitudes. Era por fe que él salió, era por fe que él se manejaba, era por fe que definitivamente su corazón lo entregaba al Señor. Y lo más importante, obedecía y le creía. Digo yo, muchas veces el Señor nos da promesas, pero nos cuesta creerle. Por ejemplo, este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo para toda la humanidad, pero realmente para su pueblo, miren, ¿cómo es que el Señor atrajo la atención de todo el mundo en un mismo momento? Este año fue declarado el año de la reconciliación. Y con el primeros auxilios, yo sirvo en primeros auxilios, y con los hermanos de primeros auxilios de la iglesia, hablábamos y decíamos, ¿qué tendrá el Señor? ¿Cuál será este nuevo año 2020? ¿Qué nos traerá el Señor? ¿Qué promesa nos dará nuestro Padre Celestial? Y todos, tal vez el año de Elías, no sabíamos,
suponíamos muchas cosas, pero cuando fue decretado el año de la reconciliación, el año 2020, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el Señor para atraer la atención del mundo si todos andamos en nuestras actividades? Desde la mañana, a las 5 de la mañana, todo el mundo salía de la casa para poder llegar a la hora, al colegio, a las escuelas, al trabajo, a donde sea, cada una de las actividades. Y cuando nos dábamos cuenta, llegaba el mediodía, llegaba la tarde, la noche, y a la casa a las 10, 11 de la noche. Tremendo. Difícilmente íbamos a captar la atención del Señor. Pero miren lo interesante, cómo es que el Señor captó la atención de todo el mundo en un momento. Captó la atención de todo el mundo. Hizo un alto a todo lo que el hombre tenía planeado, y captó su atención. Increíblemente hoy vemos hasta gente que es muy científica, gente que es muy pragmática, gente que si no como como Tomás diríamos, ¿verdad? Si no veo, no creo. Hoy ellos andan diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros, que andan hablando de Dios, andan pidiendo la atención de Dios, andan pidiendo que misericordia de Dios, que Dios los proteja. Interesantemente eso. Importante es que cuando el Señor nos da una orden, cuando el Señor nos da un mandato, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice algo, a través de su palabra, a través de una prédica, a través de un mensaje, hay que obedecerle. Mire, Abraham llegó a ser padre de multitudes, con 2 hijos. Un hijo, el primogénito, que no era de la promesa, pero el primogénito que era el primogénito de la promesa. A los 2 le dio promesa. A los 2 hizo gran nación, pero su compromiso era con el hijo de la promesa, el hijo que el Señor le dijo que se llamaría Isaac. Interesantemente, el nombre de Isaac, risa. Dice, hace reír. El nombre de Abraham es cambiado a padre de multitudes. Miren cosas interesantes que pasan aquí. Le cambian el nombre a Abraham. Ya no va a ser tu nombre Abraham, padre enaltecido, va a ser Abraham, padre de multitudes. Pero Abraham invocaba, Abraham oraba, Abraham clamaba, pero Abraham obedecía y Abraham creía en Dios. Hoy en día, a veces con las enfermedades que están surgiendo, a veces con la escasez que en algún momento está viniendo, a veces de alguna forma el Señor está atrayendo nuestra atención, pero es necesario que esas promesas que están en su maravillosa, en su bendita y perfecta palabra, las creamos. Por supuesto que debemos de saberlas, debemos de leerlas, debemos de entenderlas y debemos hacerlas nuestras. Porque mire qué dice ahí: al lugar del altar que antes había hecho ahí, y Abraham invocó el nombre del Señor. Una característica de Abraham es que él levantaba altares. Y de tal forma que en algún momento el Señor le pide a su hijo para que lo ofrezca en sacrificio. Y él va con aquella situación en su corazón, llevando a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Pero él sabía que el Señor tenía cuidado de él. Y ese efecto, ese acto que hizo Abraham, le valió para ser llamado amigo de Dios. El Señor tuvo la atención en Abraham.
Cuando vio que levantó su mano con el cuchillo, el pedernal, para poder sacrificar a su hijo de la promesa, levantó, le marcó el alto. Alto, le dice el Señor. Me has agradado, has logrado obtener mi atención. Porque el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es omnisciente, el Señor es omnipotente, el Señor está en todos lados, el Señor tiene todo poder, el Señor conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, Él sabe todo eso. Pero vio la actitud del corazón de Abraham. Y eso le valió a Abraham para ser llamado amigo de Dios. Mire otra de las cosas que hace Abraham. En el verso 14, del 18 al 20 dice, entonces Melquisedec. El antecedente ahí era que Lot, su sobrino, que en algún momento fue como un hijo para él, había sido capturado. Y él va a defenderlo, va a rescatarlo. Y todo lo que los reyes estos malvados habían llegado a quitar y habían llevado, mire, y de Sodoma, de un lugar donde había perdición. Pero ahí habitaba Lot, pero él amaba a Lot. Y corre con sus valientes a rescatarlo. Y lo rescata a todos. Porque era un hombre valiente, era un hombre decidido, un hombre obediente, un hombre que si se le decía, sal, salía, si le decía, ven, viene, si le decía, ve, iba, obedecía al Señor. Fue a rescatar a su siervo, a su sobrino. ¿Y quiénes le salen al encuentro, al regreso? Le sale Melquisedec, rey de Salem. Hermanos, era... Mire, lo tengo en diferentes colores aquí porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Se le aparece el Señor, el rey de Salem, y le ofrece pan y vino. Mire, la Santa Cena. Eso no es casualidad que eso esté escrito ahí. Y ahí lo bendijo. ¿Cómo logró atraer la atención de Dios? Diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Mire, 2, 3 cosas que se instauran aquí. La Santa Cena, y además de la bendición, y además de eso, el diezmo de todo le dio a Abraham a Melquisedec. Entonces vemos aquí que Abraham se convierte en un adorador, Abraham levanta altares, vemos que es un intercesor. Abraham intercedió por Sodoma, pero no había ahí ni 10 justos, hermano. Fue tomada la decisión y fue destruida. Presenta un holocausto a su hijo, no se lo niega, sabiendo que Dios tiene todo poder, obedeció. Y eso le valió a Abraham para traer bendición a todas las familias de la tierra. Mire qué bendición. A veces cuesta mucho obedecer, porque uno como humanos solo ve lo material y no se da cuenta que el que tiene toda potestad en los cielos, en la tierra, en el universo, es nuestro Padre Celestial. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Nosotros aquí en esta tierra solo somos administradores. Nada de lo que hemos tenido o tenemos nos lo vamos a llevar. Muy bien, Job lo decía, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré, pero sea el nombre de Jehová bendito. Y eso atrajo la atención de Dios.
por supuesto que atrae la atención de los enemigos de Dios, porque lo ven a usted como un enemigo. Bien, otro personaje que también atrae la atención de Dios, Isaac, en la misma línea, el hijo de la promesa de Abraham. Y mire lo que le pasa a este hombre también. Y dice aquí, el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted obedece, usted está trayendo bendición sobre su familia. Está dejando herencia bendita. Usted está apartando a sus descendientes para la honra y para la gloria de Dios, y está dejando en ellos un legado celestial. Mire cómo Isaac recibió esa bendición. Por amor de mi siervo Abraham. ¿Por qué? Porque él fue amigo de Dios. Él obedeció a Dios. Y allí construyó un altar. Mire, características hereditarias que hacía el papá, el hijo. Levantó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, dice, y abrieron un pozo. Quiere decir que Isaac también se dejó guiar por el Señor, también obedece y cree al Señor Dios. Otro personaje que a mí realmente, mire, de verdad, a mí me impresiona cada personaje de la palabra de Dios, porque uno descubre tantas cualidades especiales de cada uno de ellos, diferentes en cada uno, y cómo el Señor se manifiesta en sus vidas. Idealmente, tomar ejemplo de los que hicieron la voluntad de Dios, pero también uno puede ver a algunos personajes que no obedecieron a Dios. Y yo no quiero estar en esos. Yo quiero apartarme de aquello que no le agrada a Dios. Yo quiero buscar a Dios con todo mi corazón. Mire, hay algunas personas que aquí en esta tierra llegan a tener mucho. Pero a veces esa, diría yo, esa riqueza o esa bendición, podemos llamarla así, a veces le puede hacer mal. Si usted no logra entender, si uno no logra entender que todo lo que hay en esta tierra es de nuestro Dios, que Él nos puso a administrar lo que hay aquí, y Él muy bien lo dice en el principio, voy a poner a un ser vivo aquí, a un hombre semejante a mí, para que administre el Edén, para que lo siembre, para que lo riegue, para que lo cultive. Pero todo es de nuestro Dios. Si usted piensa que va a tener mucha riqueza y que mientras más tenga mejor, hermano, está equivocado. De verdad, mire, no se va a llevar pero ni un centavo. Sin embargo, el Señor prueba nuestros corazones. Mire lo que le pasa a Jacob. Jacob, también de la línea de descendencia desde Abraham, de los hijos de Isaac, Jacob. Génesis 27:8 dice, ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. ¿Cuál era el contexto aquí? Estaba por medio una bendición. Estaba por medio la bendición del Padre. Estaba por medio la bendición de Isaac para el primogénito. Y Jacob no era el primogénito. Está Jacob y Esaú. Pero Jacob nace agarrado del calcañar de Esaú.
Mire, no por gusto le ponen el nombre del suplantador, el engañador, el que toma por el calcañar. Pero mire la característica importante de Jacob. Jacob dice que le gustaba estar en intimidad con sus padres, cuidar sus padres, estar en casa, buscar la palabra de Dios. El otro era más salvaje, era más extrovertido, salía a cazar, le gustaba todo lo del mundo. Esta es más o menos la analogía. Y la madre de ellos escucha que va a dar una bendición de primogenitura, Isaac su padre. Entonces viene ella y como le ha sido revelado también, a ella logró en alguna forma atraer la atención de Dios para que le fuera revelado que el mayor serviría al menor. Ella tenía eso guardado en su corazón y ahí vino y le dice: ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Y en el 27:13 dice: y su madre le respondió, caiga, porque tenía miedo Jacob de engañar a su padre. Pero ella sabía que había una bendición que le había sido dada y tenía que obedecer. Y le dijo: hijo mío, solamente obedéceme. Pero le dice: mire, caiga sobre ella, le dice, la maldición, y ve y tráemelos. La comida que le iba a hacer para la bendición de la primogenitura. Jacob obedeció y expuso: esto es peligroso, yo no quiero que mi padre me vaya a maldecir. No, ninguna maldición te va a caer, le dijo. Yo voy a recibir eso, pero tú obedéceme. Así le dijo la mamá de Jacob para poder recibir esa bendición. Pero mire aquí, porque mire lo que pasa, ese cuadro que se presenta ahí, donde Isaac quiere bendecir, quiere transmitir esa bendición. Eran diferentes. Jacob y Esaú eran completamente diferentes. Uno era lampiño, su voz era un poquito diferente a la del otro, su olor, su cuerpo, no tenía, el otro era rudo, el otro era una persona velluda, una persona con olor al campo, decía. Y para poder impartir esa bendición, mire lo que pasa aquí. Isaac le dice a Jacob: acércate, le dice. ¿Cómo es posible que has venido tan rápido? Bueno, entonces él le responde: lo que pasa es que me bendijo el Señor y yo traigo el fruto de esto que tú me has pedido. Entonces le pide que se acerque y lo besa. Mire, eso es tremendo. El beso es bien importante porque ese es un beso de bendición. Porque hay besos de bendición o hay besos de maldición. Pero este era un beso que iba a preceder una bendición, porque además iba a sentir su olor. Y así lo pone ahí, mire, y al notar el olor de sus vestidos, sintió el aroma. Este es el aroma de mi hijo. Pero ¿cómo fue que pudo obtener ese aroma? La madre lo vistió con vestido que no era el de él. Algo así como lo que pasó con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, con nuestro olor, somos desechados. Pero el olor del Hijo, el olor de Cristo, el olor de nuestro Señor, de nuestro Salvador, nos hace aceptos. Entonces el Padre siente el olor de su Hijo. He aquí, el olor de mi hijo es como aroma de campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues, mire la bendición que Jacob atrajo para él, porque atrajo la atención del Padre, atrajo la atención de Isaac.
una figura del Padre celestial. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y de abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Mire, sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Mire, le está repitiendo la bendición que Dios le había dado. O sea, no hay pierde aquí. Había una conexión directa en esa bendición. Y malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Padre, mire la bendición que Jacob arrancó de su padre. Muchas veces nosotros no hemos podido obtener esa bendición de nuestros padres naturales. Y eso lo hablaba hace poco en una prédica de los foros. La bendición paterna, la bendición de nuestros padres. ¿Cómo es que en algún momento alguien no pudo obtener esa bendición? Posiblemente por desconocimiento, posiblemente porque no fue ministrado de esa forma, posiblemente nunca lo pensaron. Pero qué necesario es tener esa bendición, qué necesario es tener esa bendición de nuestros padres. Pero si ya partieron de esta tierra, pues hay algunas formas para poder recibir esa bendición. Nosotros tenemos un Padre espiritual ahora acá en este ministerio. Podemos recibir esa bendición a través de ese Padre espiritual. Y Él como Padre espiritual tiene delegados para poder impartir esa bendición. No se la pierda, hermano. Si usted no tuvo esa bendición de sus padres, reciba la bendición más importante, que es la bendición del Padre celestial. Mire acá, Jacob, todavía hablando de Jacob como siervo, él se quedó solo, él venía al encuentro, porque él le roba esa bendición a Esaú. Y Esaú jura que lo va a matar. Y él regresa después de estar lejos de su hogar, regresa bendecido, regresa mire, él se fue sin nada. Se fue sin nada porque al momento de que se dio ese gran problema de que él arrebata esa bendición, Jacob lo odia a muerte, siendo hermano. Y yo no sé, pero creo que muchas veces dentro de las familias los hermanos se odian a muerte. Mire, cabalmente como aquí. Esaú había jurado que lo iba a matar porque le había quitado su herencia. Pareciera como que se estuviera hablando de algunas situaciones acá en nuestro medio. Hay una herencia de por medio y la están peleando y alguien se la arrebata y todo el mundo lo quiere matar. Igual, a Jacob lo quería matar. Y da el momento en el que él tiene que regresar a su casa, tiene que regresar a su tierra y viene con aquel temor, porque dice, me va a matar y toda mi prole la va a matar. Y ciertamente Esaú iba a matarlo, ya iba preparado, pero el Señor le reveló. Mire, Jacob en esa angustia se aparta y trata de hallar la atención de Dios y empieza a clamar en aquella soledad. En este tiempo que hemos oído el tema de la oración, hermano, el clamor, la súplica, hermano, aquello donde uno derrama su espíritu, derrama su alma, sin importar quién esté ahí, sino que él clama, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que jamás has visto, has pensado.
Él clamó, él derramó su vida ahí, porque él sabía que era cuestión de vida o muerte. Mire lo que dice el Génesis 32, 24 al 28. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, porque dicen algunos escritos que lo agarra de su pie y no lo deja, y se agarra como que de eso dependiera su vida. Y cuando vio este hombre que no había prevalecido contra Jacob, dice, algunas traducciones dice, un ángel lo tocó en la coyuntura del muslo y lo dislocó mientras luchaba con él. Y entonces este hombre le dice, suéltame, porque raya el alba, hay otro día que viene y yo no puedo estar aquí, yo tenía que haber regresado ya. ¿Cómo te llamas?, le dice. Y responde Jacob, Jacob me llamo. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has prevalecido, has clamado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Ha sido tu convicción tal. Has sido un hombre obediente, un hombre que dice, clama a mí y yo te responderé. Él ya lo vivió. ¡Ah! ¡Qué promesa tan grande! Pero si usted se da cuenta, a Abraham le cambiaron el nombre. A Isaac le dieron el nombre, cómo se iba a llamar. A Jacob le cambian el nombre. ¡Ja! Atrayendo la bendición de Dios, la atención de Dios. Otro hombre, ya dimos 3 hombres acá, pero también hay mujeres. Hay siervas de Dios que lograron atraer la atención de Él. Y la palabra de Dios en el libro de Ruth habla de una familia que vivía en Israel. Y este hombre, el jefe de familia, se llamaba Elimelec. Interesantemente, los nombres de estos personajes, de esta familia, son tremendos, su significado tremendos. Elimelec, un vago, algunas traducciones lo refieren como vago, como holgazán. Imagínese esa traducción de ese nombre. Y su mujer se llamaba Noemí, que da placer, que es placentera. Eso significaba el nombre de Noemí. Y tuvieron 2 hijos, mire, Malón y Quelión. Interesantemente, los 2 nombres de estos 2 hijos son débil, enfermizo. Así los traduce la palabra. Ahí está. Eran efrateos de Belén y de Judá y llegaron a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque se dio una hambruna. Tuvieron que salir de Belén para ir a Moab, a una tierra donde para ellos estaba proscrita, una tierra que era maldita para ellos. Los moabitas eran personas con las que no tenían relación. Y mire, y fueron ahí porque había hambre y ahí había comida y entonces se establecieron ahí, pero como hicieron morada ahí, se casaron con unas mujeres de ese lugar, mujeres moabitas, Orfa y Ruth. El significado de Ruth es especial y el significado de Orfa también. Orfa, rebelde, se fue. Pero miren lo interesante que pasa aquí. Tiempo en el que hay muerte, tiempo en el que sus seres queridos fallecen. Mire lo que pasó ahí. Y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2. Murió Elimelec, esposo de Noemí,
Y murieron los 2 hijos de Noemí, Malón y Kelión. Había peste de muerte ahí. Algo como lo que está pasando ahora. Mueren nuestros seres queridos. Y Dios mío, ¿qué pasa? Pero mire la actitud de Ruth. Ahorita va a ver la actitud de Ruth. Y Noemí queda viuda y con dos nueras, viudas también. Entonces Noemí las despide. ¿Qué quieren de mí? Váyanse. Yo ya no puedo darles nada. Yo ya no tengo nada para ofrecerles. Vayan, regrésense. Y Orfa sí se regresa, porque su nombre lo dice, rebelde. Se fue. Ruth, mire cuál es la actitud de Ruth. No insistas, le dice, que te deje. O que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, le dice, iré yo. Y donde tú mores, allí moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Esa determinación de Ruth en algún momento creo que afectó el corazón de Noemí, que me imagino que la relación de suegra y nuera no era muy buena, pero ahí vio qué clase de nuera, qué clase de hija era la que tenía ahora. Ruth estaba decidida a ir con ella y no le insistió más para que se fuera. Entonces vemos a una Ruth obediente, una Ruth que honra a su suegra, que ahora era su madre, pues, porque ni modo, así fue. Mire lo que dice Ruth de 2 al 8, del 10 al 12, dice. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, mire cómo es Ruth bendecida a causa de esa obediencia y de honrar a su suegra. Mire, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate aquí con mis criados. Ella bajó su rostro y se postró a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué he logrado atraer tu atención ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera y odiada por ustedes? Y Booz le respondió y le dijo, todo lo que has hecho, oiga, mire, por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, le dice, me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal? ¿A quién le dijeron eso? Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, deja tu naturaleza, deja a tu padre, deja a todos y ve y sígueme. Mire, eso hizo también Ruth. Y viniste a un pueblo que antes no conocías, y que el Señor te recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Quiere decir que ella se refugió, obedeció y agradó el corazón de Dios, obteniendo su atención. Después, mire, su suegra Noemí le dijo, hija mía, la suegra la bendijo y le dio la forma de cómo obtener la bendición de Booz. Y le dice, he aquí, ahora pues no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas, he aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer.
Y ella respondió, todo lo que me digas haré. Ruth obtuvo la bendición. Pero lo interesante es que a través de aquí, mire la herencia que viene. Concibió un hijo y además fue llamado Obed. Y fue padre de Esaí, padre de David. Mire cuántos personajes que a mí me emociona leer esta historia de la Biblia. Ruth quiere decir obediente y recibió la bendición. Otra, y ya para terminar, la reina Vasti, una mujer que era reina, y el rey la llamó, que traigan a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti, no, dijo, yo no voy a ir. Y el rey se enojó mucho y se encendió su furor con él. Una mujer que no obedeció a su cobertura, a su rey. El rey Asuero la desecha. Y era un reino grandísimo, hermanos, desde la India hasta Etiopía. ¿Qué consejo recibe el rey? Si al rey le parece bien, salga de su presencia en decreto real que sea escrito entre las leyes de Persia y Media, de modo que no sea abrogado, que Vasti no venga más a la presencia del rey, y que el rey dé su dignidad a otra que sea mejor que ella. O sea, mire, lo que le quiero decir aquí es que la obediencia es dignidad de la realeza. Recuérdese que nosotros somos reyes y sacerdotes. Un rey debe de ser obediente. El rey que no es obediente a Dios, primero que todo, es desechado. La obediencia halla gracia. ¿Por qué? Porque cuando Esther fue llevada como una sustituta para sustituir a Vasti, para ser reina, halló gracia para principiar delante de los que la iban a cuidar. Y eso le sirvió para poder agradar y atraer la atención del rey Asuero. Y fue nombrada reina. Y salvó a su pueblo a través de esa posición que ella estuvo. Yo diría, un mensaje muy especial para todos nosotros, que a veces nos toca desempeñar alguna función, pero ahí debemos de darle la honra y la gloria, debemos de predicar, debemos de compartir la palabra de Dios, debemos de dar un testimonio, debemos de buscar almas para nuestro Señor. Porque si permaneces callado en este tiempo de angustia, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, para todos los que están ahora cerca de ti. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta estás tú y habrás llegado a ser reina, habrás llegado a ser un hijo de Dios. Comparte. Hoy es el tiempo que todos los corazones están ávidos de tener un mensaje de esperanza. Para terminar, yo solo quiero decir, mire lo que le dice Samuel aquí en 1 Samuel 15, 22 y 23. He aquí que obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, amigo, la obediencia es mejor que cualquier cosa. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres atraer la atención de Dios para ti? Obedece. Cuesta obedecer a veces porque uno quiere hacer su voluntad, pero que no se haga
nuestra voluntad. Mire, si Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, porque le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero obedecerte. Captó la atención de su Padre. Obediencia y prestar atención a lo que el Señor tiene para decirnos. Si hay alguien que quiere entregar su corazón, hay algunos números y quiere recibirlo al Señor Dios como su Salvador, hay algunos números que pueden marcar como los que aparecen acá abajo en la pantalla y manifieste. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, ¿verdad?, se recibe el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé los anhelos de tu corazón, pero sobre todo, obedece todo el tiempo, aunque vaya en contra de tus deseos, obedece. Hallarás gracia y obtendrás la atención de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.